¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias. Vamos a estar repasando el avance legislativo más destacado de esta última semana. Y para comenzar, les contamos que este día jueves se realizó la séptima cuenta pública del Congreso Nacional. La presidenta del Senado, la senadora Yasna Proboste, y su par de la Cámara de Diputadas y Diputados hicieron un balance del último periodo legislativo. Para conocer más detalles sobre el desarrollo de lo que fue la cuenta pública 2021, vamos a tomar contacto de inmediato con la periodista Camila Silva Peñailillo. Camila, ya te vemos. ¿Qué tal, Valeria? Con el ingreso al Salón de Honor del presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Diego Paulsen, se dio inicio a la séptima cuenta pública del Congreso Nacional, instancia en que quienes encabezan ambas corporaciones rindieron cuentas sobre las gestiones que se han realizado en el Congreso durante el periodo julio de 2020 y julio de 2021, y que en el caso del Senado abarcó dos mandatos, que es el de la actual presidenta Yasna Proboste, pero también el de Adriana Muñoz, que terminó su periodo en marzo de este año. Esta es una instancia que se realiza desde 2015 tras haberse aprobado una reforma constitucional y que tiene como principal objetivo que, así como lo hacen los mandatarios, el Congreso dé cuenta pública de sus actividades y de su labor ante la ciudadanía como una forma de fortalecer la transparencia. Escuchemos a continuación parte de las cifras que nos entregaron en esta cuenta pública sobre el trabajo del Congreso, pero principalmente sobre lo que ha realizado la Cámara Alta. Durante el año anterior se registró un aumento de las sesiones de la sala de más del 50%, crecimiento que se ha mantenido durante este año. Entre el 25 de junio del año 2020 y el 30 de junio del año 2021 se realizaron 165 sesiones de sala, con la presencia de los senadores y senadoras. En igual periodo se despacharon 245 proyectos de ley, 12 de ellos en el marco de la agenda impulsada de género y mujer. En cuanto a temas que se han tomado la agenda de este último periodo, que sin duda ha estado marcado por la pandemia, se destacó la tramitación de los 3 retiros de fondos de pensiones y también las tramitaciones de los bonos, el IFE, el apoyo a las pymes y también los postnatales de emergencia. Pero durante su discurso, la presidenta Yasna Proboste también destacó iniciativas que se han estado revisando esta semana en el Senado, como el proyecto de matrimonio igualitario que fue despachado esta semana por la Sala del Senado, y también algo que se vio en la Sala del Senado, que es la reforma al Código de Aguas. Pero también la presidenta abordó el tema del indulto general, que ha sido un proyecto que ha estado marcado por la presión social, pero que aún así no encuentra un respaldo transversal en el Senado. Y algunos senadores, precisamente, luego de que se terminara esta ceremonia, se refirieron a estos temas que abordó la presidenta Yasna Proboste, así que los escuchamos a continuación. Y los dos estuvieron a la altura. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo en lo que uno y otro hayan dicho, pero lo que sí sabemos es que se hizo con respeto, con diálogos, con argumentos. ¿Qué buscamos entonces? Que este clima sea el clima que impere en Chile. Muy buena cuenta pública la presidenta del Senado, la senadora Yasna Proboste, de este periodo que ha sido muy intenso, ¿no? Todo lo que viene después del estallido social, la pandemia, la crisis social y económica, el diálogo político que se produjo al interior del Senado y de la oposición, particularmente para impulsar la agenda de mínimos comunes que se traduce hoy día, por ejemplo, en el ingreso familiar de emergencia. Esperaba, como les digo, un poquito más de agradecimiento a lo bueno que se ha hecho, pero en general terminamos con una nota bastante buena respecto a lo que ha sido un año de trabajo parlamentario. Pero creo que se destacaron los más importantes. Sin ir más lejos, por ejemplo, el caso del Código de Agua que se está votando ahora, la aprobación del matrimonio igualitario que se realizó precisamente en estos días, todo lo que fueron las iniciativas para enfrentar la pandemia, los mismos retiros de los fondos de AFP que fueron necesarios precisamente por la inacción del gobierno. Bueno, una cuenta pública que sin duda destacó por ser mucho más política que la del año pasado, que estuvo más marcada por la pandemia y el estallido social, pero también una instancia en donde ambos presidentes hicieron un llamado para seguir trabajando unidos en todas estas legislaciones que van en ayuda de las familias más afectadas por la pandemia del COVID-19, pero también a seguir trabajando unidos en la construcción de este nuevo Chile, que va de la mano del trabajo que están realizando en la Convención Constitucional,
con la redacción de la nueva Carta Fundamental. Valeria. Muchas gracias, Camila, por este completo informe y recuerde que también ustedes pueden revivir los discursos de la cuenta pública en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Continuamos avanzando entonces con otras informaciones porque durante esta semana se despachó de la Sala del Senado un proyecto histórico en primer trámite constitucional. Hablamos del proyecto conocido como matrimonio igualitario. La iniciativa fue respaldada en particular en el Senado y ahora deberá continuar con su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. La realidad que muchas familias homoparentales han buscado cambiar durante años en nuestro país no solo tiene que ver con situaciones de discriminación. Muchas de ellas se han visto enfrentadas a la incertidumbre, en el caso de Rosana, cuando padeció COVID junto a su pareja, también madre de su hijo Maximiliano. Y además de esos miedos naturales de ser madre, nace el miedo a morirse ya que su hijo quede huérfano frente a la ley, nace el miedo a no estar cuando haya un accidente y que nadie pueda tomar la decisión que puedes tomar tú porque la otra madre no es reconocida. Y es que el proyecto de matrimonio igualitario modifica la legislación y pasa a hablar de cónyuges, permitiendo que la unión sea entre personas del mismo sexo. También los reconoce como progenitores, extendiendo así los derechos de filiación. De paso, se reconocerá el matrimonio que hayan contraído personas del mismo sexo en el extranjero, aunque solo podrán adoptar el régimen de participación en gananciales. Este es un proyecto que no solo enorgullece a la diversidad sexual y de género, nos enorgullece a todos y todas. Como país, como sociedad, somos mejores en el momento que tenemos matrimonio igualitario y que tenemos hijos e hijas que son reconocidos ante la ley y que son protegidos como corresponde. Este es un avance civilizatorio, es un cambio fundamental en la conciencia de los chilenos y las chilenas cuando el Estado de Chile reconoce el matrimonio para las personas, para las parejas del mismo sexo. Se sigue afirmando por los mismos que abogan por extender el reconocimiento a esas parejas que el matrimonio es solo una opción más de regulación, trivializando su relevancia en la conformación social de la familia. ¿Por qué entonces abogar por extenderlo? La iniciativa avanza en el reconocimiento de las familias homoparentales, permitiendo la adopción de hijos. El Senado respaldó por mayoría el proyecto, por lo que fue aprobado y despachado a su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Allí se espera que el texto pueda seguir siendo perfeccionado. Es el momento en que más cerca hemos estado de tener matrimonio igualitario, de tener un reconocimiento de nuestras familias que existen, que no son ficticias. Creemos que se nos viene un trabajo duro en la Cámara, pero también sabemos que contamos con los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Es un proyecto que queremos seguir impulsando, existe una gran carga legislativa en la Cámara de Diputados, pero nuestro propósito, nuestra intención es mantenerle la suma urgencia. Es un tema que la sociedad chilena ya lo resolvió hace mucho rato, entre otras cosas, las múltiples movilizaciones que experimentó Chile después del 18 de octubre del 2019 también tenían que ver con la diversidad sexual y con las distintas opciones y orientaciones de cada uno. Por lo tanto, si la derecha quiere seguir aferrada nostálgicamente a otras visiones o intentar imponer sus visiones, es un problema de la derecha. Iniciativa que también establece reglas sobre cómo podrá determinarse el orden de los apellidos con los cuales se inscribirá al primer hijo, el que deberá respetarse en la inscripción de más hijos de la misma pareja. Por otra parte, se elimina como causal de divorcio la conducta homosexual y se otorga el derecho al padre, cualquiera sea su edad, para solicitar alimentos para el hijo ya nacido. Y ahora le contamos que la Sala del Senado durante esta jornada debatió una iniciativa que busca actualizar la conocida como Ley Zamudio, una iniciativa que busca incrementar las sanciones para aquellas personas que incurran en hechos de discriminación. En busca de fortalecer la prevención de la discriminación y de promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, esta semana la Sala del Senado siguió debatiendo en particular el proyecto que modifica la Ley Zamudio. Desde su promulgación en 2012, esta ley, denominada así en memoria del joven gay asesinado ese mismo año, Daniel Zamudio, establece más de 15 categorías sospechosas de discriminación arbitraria, relacionadas con la identidad de género u orientación sexual, la raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica y más.
Sin embargo, durante años organizaciones como el MOVI han denunciado que esta cuenta con una serie de falencias a la hora de su aplicación, las que justamente hoy están siendo materia de cambio. Tener una ley de discriminación sin institucionalidad y sin obligaciones para las instituciones no tiene ningún sentido. Este es uno de los dos principales defectos de la legislación que actualmente existe y lo estamos tratando de corregir con este artículo que la oposición quiere rechazar. Uno de los elementos que se busca mejorar con esta iniciativa es la falta de reparación a las víctimas, que, por ejemplo, en caso de ganar un juicio, no son indemnizadas. Aspectos que sí contempla esta moción presentada por los senadores Latorre, Muñoz, Elizaldes, Guillera e Insulza, a través del reconocimiento público de la responsabilidad del denunciado, rehabilitación, protocolos antidiscriminatorios y capacitaciones en el respeto a los derechos humanos, además de la posibilidad del denunciante de acceder a una indemnización. También otorga expresamente la calidad de discriminación arbitraria a todo acto, práctica o tratamiento que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona, lo que se conoce como terapias de conversión. Pero durante la sala se evidenció que no existe un apoyo transversal a todos los artículos del proyecto revisados durante esta semana en el Senado. Y miro que tenemos estos dos defectos. La vaguedad y generalidad en el mandato, lo planteó el senador Huinchomilla, y respecto de la ejemplificación que debilita el mandato o genera una cierta, no sé, animadversión contra algunos dentro de los otros. Entonces, creo que está mal diseñada. El senador Coloma trató de hacer, y con lo que nosotros estamos de acuerdo, es con que las cosas se hagan bien y que la ley, la norma, no dé lugar a dudas de interpretación. Eso es lo que el legislador tiene que hacer cuando legisla. Alguien aquí dice, es que nos gusta hacer las cosas bien, por eso voto que no. Bueno, es medio contradictoria a mi juicio. No logro entender el por qué no se quiere. ¿A qué le temen? Sería la gran interrogante que yo hago. Le temen a lo diverso. Le temen a que tenemos diferentes identidades, formas en la sociedad y que tenemos que respetar todo aquello siempre. Aún quedan varios artículos por ser revisados y votados por la Sala del Senado, pero de avanzar este proyecto en sus trámites legislativos, el Estado deberá garantizar que todos sus órganos promuevan la implementación de acciones concretas para la prevención, erradicación, sanción y reparación de los actos discriminatorios. Y nos mantenemos en la sala del Senado porque también durante esta semana se inició la discusión de un proyecto que lleva años de tramitación acá en el Congreso Nacional. Hablamos de la reforma al Código de Aguas. ¿En qué está la discusión? Lo vemos en la siguiente nota. Sus primeras declaraciones tuvo la jornada de inicio de la discusión en sala de la esperada reforma al Código de Aguas. El emblemático proyecto pasó por 3 comisiones antes de llegar al Pleno y todo apunta a que el próximo martes tendrán lugar sus diferentes votaciones. Senadoras y senadores asumieron que la normativa aborda una de las temáticas que están en la mira del trabajo de los constituyentes, pero aseguraron que es igualmente necesario continuar con sus pasos legislativos. Que los derechos de aprovechamiento se extinguirán total o parcialmente si el titular no hace uso efectivo de las aguas. Vale decir, si no existen obras de captación. Lo anterior apunta a evitar la especulación. Entre los contenidos que fueron abordados por las comisiones de Constitución, Agricultura y la Instancia Especial de Recursos Hídricos están los principios básicos donde destaca el carácter de bienes nacionales de uso público de las aguas en cualquiera de sus estados, un tema con historia en la sala y donde aún quedan aspectos pendientes. El agua escasea y en ese escenario es una indecencia que siga entregada al mejor postor en la ruleta del mercado. Esto es un escándalo que debe terminar y la reforma que estamos votando introduce grados de sensatez al intensificar la caracterización del agua como bien nacional de uso público, establecer la temporalidad de los nuevos derechos de aprovechamiento, priorizar el consumo humano. Hay cosas que de repente no se entienden, como que un otorgamiento del derecho a aprovechamiento de agua con un plazo mínimo de 20 años a los no consultivos y a los consultivos no se les ponga ese límite, lo que parece extraño. También hay otras cosas que establecen una doble penalidad. Tampoco se entiende que existiendo en nuestra legislación la obligación de los conservadores de bienes raíces de informar a la Dirección General de Agua de estas inscripciones,
sea otro al que se castigue, cuando debiera, ¿no es cierto?, a lo mejor modificarse las normas del conservador de bienes raíces, haciendo mucho más imperativo el cumplimiento de esta obligación. Otros parámetros que deberán ser votados por la sala son los derechos de aprovechamiento con regulaciones y limitaciones incluidas, definiciones para los acuíferos con miras al resguardo de aguas subterráneas respecto a los ecosistemas, ampliación de competencias de la Dirección General de Aguas, además de modificaciones en patentes, registros y la creación del Fondo de Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Algo que es muy valioso en este código, porque el agua no hay que mirarlo como un elemento en solitario. El agua pertenece a un sistema integrado y por lo tanto la preservación ecosistémica es clave para que esta agua la mantengamos como un recurso disponible y abundante, ojalá, en Chile. Luego de 10 años transcurridos de este proyecto, de decenas de sesiones, reuniones, creo que comienza a ver la luz un nuevo Chile que también se hace cargo de las aguas, de recuperar las aguas para todos los chilenos, para evitar la especulación y también darle un mensaje a los territorios donde claramente no se entiende que en algún momento ocurrió esta situación de desacoplar el agua de la tierra. Eso es algo que no existe en otras partes del mundo. Los comités deberán confirmar la puesta en tabla para el próximo martes de la reforma, la cual requiere de 25 votos para sortear el quórum de sus distintas votaciones separadas. Y si bien se encuentra en segundo trámite general, algunas de las instancias revisoras ya han tramitado indicaciones en particular sobre este proyecto de ley. Y nos mantenemos en la sala del Senado porque también fueron respaldadas las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputadas y Diputados a la iniciativa que establece el trabajo a distancia para el cuidado de niños o niñas en pandemia, quedando en condiciones de convertirse en ley de la República. La norma permite el teletrabajo para personas que tengan a su cuidado un niño o niña menor de 12 años o a una persona en situación de discapacidad, en caso de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria. La condición deberá ser acreditada por el trabajador o trabajadora y no significará una baja en sus remuneraciones. La iniciativa, que recibió un respaldo unánime en la sala del Senado, fue impulsada por un grupo transversal de senadoras, la senadora Marcela Sabat, Carolina Goich, Carmen Gloria Aravena, Adriana Muñoz y la senadora Ena von Baer. Tenemos parte de las declaraciones que se realizaron al interior de la sala. Avanza en la protección de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, de la familia y de la salud de las trabajadoras y trabajadores frente no solo a una situación de emergencia sanitaria como la que está afectando al país, sino también otras situaciones que es razonable pensar que se puedan dar en el futuro. Así que lo que sugerimos al resto de la sala es poder aprobarlo y con eso permitir que este texto sea ley de la República. Y ahora en el trabajo de comisiones les contamos que en Hacienda se realizó una sesión para conocer el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en la situación económica de las mujeres. De hecho, estuvo el Banco Central quien expuso en profundidad respecto a esta materia. Fue un tema tratado a raíz del informe de política monetaria correspondiente al mes de junio del presente año, el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en la situación económica de las mujeres, un tema que el Banco Central profundizó ante la Comisión de Hacienda del Senado, a través de un estudio cuantitativo y cualitativo que incluyó además el testimonio de mujeres. Se pudo conocer las distintas realidades en el ámbito sanitario, laboral y familiar. Desde el ente emisor señalaron que antes de la pandemia se había registrado un aumento en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, pero la crisis sanitaria afectó las tasas de participación. Los inactivos hombres también aumentaron, hombres que salieron de la fuerza laboral, pero en las mujeres mucho más fuerte. Y eso, cuando se pregunta en las encuestas sobre cuál es la razón detrás de esto, en el caso de las mujeres, que es el gráfico más a la derecha, hay una gran proporción de ellas, prácticamente la mitad, que aduce razones familiares, que son justamente el cuidado de los hijos, cuidado de los enfermos, y eso hace en el fondo que su reinserción al mercado laboral es mucho más complicada.
Quienes realizan en mayor medida trabajo no remunerado son las mujeres, así da cuenta el análisis del estudio. Contribuyeron en más de un 70% del tiempo total a actividades no remuneradas, labores propias del hogar, pero también al cuidado de personas. El informe señala que en el caso de prolongarse la situación puede haber efectos sociales y económicos, impactos sobre la pobreza, pérdida del capital humano que afecte la empleabilidad, productividad y remuneraciones futuras, además del endeudamiento y agotamiento de los ahorros. Tenemos que preocuparnos por lo que está ocurriendo en el mercado laboral de las mujeres y preocuparnos de que las políticas públicas sean capaces de apoyar una reinserción laboral, reconocer el trabajo doméstico no remunerado. En fin, hay distintas estrategias posibles, pero es un tema del cual tenemos que preocuparnos sea cual sea el ángulo del cual nos estemos aproximando. Sobre la brecha digital profundizó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Salaquet, la que se ha incrementado en pandemia. Enfatizó lo importante de avanzar en esta materia, pensando en la reincorporación. Lanzamos una semana en conjunto con el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Telecomunicaciones la primera política nacional en esta materia, donde buscamos que al año 2030 ojalá tengamos un aumento considerable de mujeres STEM. O sea, nosotros necesitamos que las mujeres chilenas también se incorporen al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque, como se dijo acá, esto va a convertirse en una brecha más que nosotros vamos a tener que enfrentar si no logramos este objetivo. Y creo que sería tremendamente relevante poder profundizar en algunos aspectos. Para quienes somos mujeres y escuchamos a nuestras pares, el enfrentar la pandemia como la hemos enfrentado, teniendo que cumplir los roles de mujer trabajadora, pero además de madre y educadora, se hace tremendamente complejo. Estudio valorado por quienes integran la Comisión de Hacienda, que reveló las consecuencias que ha dejado la crisis sanitaria y que son motivo de análisis, considerando además que ha habido un retroceso de al menos 10 años en la participación de las mujeres en materias laborales. Y ahora le contamos que la Comisión de Medio Ambiente inició la discusión de una moción sobre infraestructura verde y arbolado urbano, una iniciativa que ya ha recibido una serie de audiencias. El crecimiento de las ciudades en nuestro país se ve reflejado en un 88,4% de urbanización, que está por sobre la media de América Latina. Parece paradójico, pero a nivel mundial, las ciudades ocupan solo el 3% del planeta, pero consumen el 67% del total de energía y originan el 70% de la contaminación del aire. Apuntar a tener ciudades más sostenibles, resilientes y ecológicas es lo que busca un proyecto que se tramita en la Comisión de Medio Ambiente sobre arbolado urbano e infraestructura verde. En la zona sur tenemos graves problemas con nuestros sistemas de agua lluvia y nuestros sistemas de alcantarillado. Los dos están colapsados. No sé si conocen los porcentajes de ejecución de los planes maestros de agua lluvia, a veces no superan el 5 o el 10% del total de las obras. Eso es lo que nos sucede en comunas como en Puerto Montt, cuales se diseñan grandes proyectos, planes maestros de inversión, pero no se ejecutan. Son muy caros, son inversiones inabordables. Por lo tanto, necesitamos soluciones alternativas. Y ahí la infraestructura verde puede contribuir a la conducción, a la infiltración, al almacenamiento, de manera integrada. Los niños de hoy nunca han experienciado, niños que viven en ciudades del hemisferio norte, nunca han experienciado algunas cosas como subir árboles comparado con niños de corte más antiguas, pillar insectos, mirar aves. O sea, hay una pérdida demostrada de conexión en ambientes urbanos y que tiene un montón de consecuencias. La moción fue presentada por las senadoras Isabel Allende y Jimena Órdenes y los senadores Alfonso Durresti, Rafael Proens y José Miguel Durana, integrantes de la comisión. Con ella se busca establecer un marco normativo con un régimen legal y de administración de las áreas verdes sin precedentes. Incorpora definiciones, sanciones, un método de valoración de los árboles, así como la planificación y gestión de la infraestructura verde. En la fase de audiencias, los invitados hicieron algunas observaciones y entregaron aportes a la tramitación. O sea, podemos plantar todos los árboles que queramos, todas las plantas que queramos, pero si es que el suelo es malo, como lo es en la gran mayoría de las ciudades,
muchos de esos esfuerzos van a ser en vano. Entonces, si es que realmente queremos fortalecer la cobertura vegetacional en las ciudades, el suelo es igual o más importante. Que el énfasis debe ser la infraestructura verde o vegetación urbana, más que el árbol, porque como digo, los arbustos son un componente importante de la biodiversidad, y lo voy a mostrar a continuación. La FAO habla sobre los beneficios del arbolado urbano, en general, ¿ya? Y presenta 9 beneficios como reducción de las islas de calor, filtración de contaminantes, regulación del ciclo hidrológico. Yo coincido en que los temas, acá hay un cambio de paradigma importante que debe quedar reflejado en una futura ley. Coincido que el tema de infraestructura verde, quizás lo planteaba el alcalde también, Felipe, en el tema de la jerarquía. O sea, todos pensamos primero en la lógica del arbolado urbano, en la historia incluso alguna vez habló de la ley arbolito, ayer todos decían esta no es la ley arbolito, pero parece que va a ser primero ley de infraestructura verde y de arbolado, será parte del debate. Considerar un criterio funcional además de ornamental para plantar especies y el uso de bosquetas de vegetación nativa fueron otros de los elementos mencionados que además de aportar al bienestar y la salud de los habitantes de las ciudades, capturan una importante cantidad de emisiones. La Comisión espera aprobar la idea de legislar de este proyecto en una próxima sesión y definir de paso la mejor fórmula para su tramitación. Materias de género, de seguridad, de relaciones exteriores y también de salud son parte de las informaciones que le presentamos en el siguiente bloque legislativo con el avance de comisiones. Reducir los pagos directos mediante una cuenta de ahorro, optar por la UTM para el pago de los montos, además de normar las ventas de bienes por parte del deudor, fueron los primeros avances de esta semana en la Comisión Especial de Mujer e Igualdad de Género, que comenzó la votación de indicaciones en particular para el proyecto que crea un registro de morosos en materia de pensiones de alimentos. La participación desde el Ministerio de Justicia y de los tribunales de familia ha permitido discutir y corregir escenarios para la aplicación futura de esta ley y su puesta en práctica sin inconvenientes. Nosotros hablamos de ingresos y no sería también conveniente hablar de patrimonio porque el conservador puede tener los antecedentes que pueda decir si tiene propiedades a su nombre, lo cual no necesariamente es un ingreso, pero es importante. Entonces es más amplio si se habla de ingresos y patrimonio. El tribunal, inmediatamente después de decretar los alimentos provisorios de oficio, deberá ordenar a la entidad financiera correspondiente la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación. Hasta total despacho la próxima semana esperan sesionar las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública por las modificaciones al control de armas. Esto luego de zanjar en la última cita lo referente a instructivos en armerías y lugares, incluidos cuarteles, donde se usan estos elementos, y una igualmente discutida indicación sobre el empadronamiento de huellas balísticas de armas antes de proceder a su destrucción. Solo restarían 2 puntos que han resultado complejos, como es la situación de armas deportivas y de colección, que sumados a los transitorios pendientes permitirían posteriormente despachar el texto. Quedan las disposiciones transitorias y queda el tema controversial respecto de las armas de los coleccionistas y los deportistas. Entonces, propongo que para la próxima semana estén redactadas las indicaciones que hemos convocado para la próxima semana hasta total despacho. Ok, de acuerdo. Tal como ha sido la tónica en este tipo de documentos internacionales, la Comisión de Relaciones Exteriores visó por unanimidad 4 acuerdos de servicios aéreos de nuestro país con Turquía, Israel, Finlandia y Qatar. Las posibilidades de acceso que brindan estos países fue destacada ante la Comisión, con miras a las empresas que operan en esas latitudes, los cielos de la Unión Europea y considerando que Qatar sea la sede del Mundial de Fútbol 2022. Estos acuerdos vienen, digamos, a ratificar la política de cielos abiertos que ha impulsado nuestro país. Hoy en día se presenta el acuerdo de servicios aéreos con el gobierno de Turquía, que conectaría, digamos, a nuestro país con Estambul y a uno de los operadores más importantes internacional, que es Turkish Airlines. El Estado de Israel, tal como lo mencionó la subsecretaria, esto viene a modernizar un acuerdo que teníamos con dicho país desde el año 82. Finlandia es muy importante, ya que viene a modernizar los acuerdos, digamos, de servicios aéreos que tenemos con la Unión Europea y puede ser un referente para poder ampliar también el espacio aéreo con la Comunidad Europea. El último acuerdo que se presenta hoy en día, el convenio de transporte aéreo con el gobierno de Qatar, que también le señaló su importancia también por el próximo mundial, el próximo año. Eso es en términos generales. Estos acuerdos, digamos, son bastante tipos, se negocian las libertades según cada uno de los estados.
La directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Cristina Torres, expuso ante la Comisión de Salud del Senado acerca del aumento de fondos en materia de cuidados paliativos, esto con motivo de la tramitación de esta iniciativa. El informe financiero detalla que cada año se asignarán fondos para esta ley en la glosa del MinSal, llegando a 13.000 millones de pesos solo el primer año. Una incorporación fuerte de recursos que hoy día, si es que la ley saliese mañana, se incorpora al presupuesto del MinSal y en la medida que se vaya requiriendo de acuerdo a la estimación de la población que requiera este cuidado. Y hoy día estamos también incorporándolo en la ley de presupuesto del próximo año en base a esta estimación. La personera explicó que se calcula un presupuesto de 5 años con un ingreso anual de poco más de 2.500 pacientes no oncológicos que requieren de cuidados paliativos. En cuanto a la discusión en particular del texto, se incluyó no solo a los pacientes terminales, sino que también a los graves, ampliando el número de beneficiados mediante una definición técnica que va a generar un nuevo ajuste en el informe de Hacienda. Informaciones que como siempre ustedes se pueden actualizar en senado.cl y también en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y además en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Reviva cada uno de los momentos de esta semana, el trabajo de comisiones de la Sala del Senado y también la cuenta pública del Congreso Nacional 2021. Todo eso en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde además se puede suscribir. De esta forma entonces ya llegamos al final de esta presente entrega de noticias. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y los dejamos invitados a que nos acompañen durante todo este fin de semana en la programación del canal del Senado. Que estén muy bien.